Hoy vamos a revisar un método que se llama promedio móvil ponderado, del cual ya les hablé un poco hace un momento, y tiene algunas diferencias importantes con relación al método del promedio móvil simple. El promedio móvil ponderado tiene la característica de que toma en cuenta la importancia de los diferentes periodos, así como lo dijimos con algunas de las asignaturas que ustedes cursan en la universidad. Hay materias que tienen un valor crediticio mayor que otras. Antes, estoy hablando de la época cuando yo tenía la oportunidad de estudiar, se tomaba en consideración el promedio ponderado y tenía un peso específico en el sentido de las cargas o en el sentido de las titulaciones. Hoy pues se han modificado un poco esos aspectos. Sin embargo, a nosotros nos interesa en la parte del análisis de las series de tiempo. ¿Dónde entraría la importancia de los periodos? Bueno, si nosotros estamos recopilando información sobre el comportamiento de nuestra demanda o el comportamiento de nuestras ventas, por ponerle un nombre, pues la información más nueva, es decir, la información de los periodos más recientes, tiene mayor peso específico que la información que es un poquito más vieja. ¿Cómo funciona matemáticamente este modelo? Bien sencillo. Voy a tener en consideración, primero, que si yo voy a asignarle importancias a los diferentes periodos, dichas importancias deben sumar 1. Las importancias las puedo asignar de forma fraccionaria o de forma decimal. Independientemente de la forma que ustedes decidan asignar dichas importancias, la suma de todas ellas debe sumar 1. Tomando eso en cuenta, el modelo matemático para el cálculo de un pronóstico dado debe de considerar, 1, el número de periodos y 2, el peso asignado a los mismos. Cuando ustedes decidan eso o cuando decidamos eso, vamos a ver que el pronóstico se calcula de forma muy sencilla y es con la suma de multiplicaciones de el peso asignado al periodo por la demanda del mismo. Y para poder ejemplificarlo, voy a utilizar algunos de los datos que veíamos en el método anterior, que era el del promedio móvil simple. Y vamos a ver un siguiente ejercicio sencillo para hacerlo. El problema dice de la siguiente manera: dada la información de 3 periodos semanales y su peso o importancia, ¿podrías calcular el pronóstico para la semana 4? Yo tengo información de 3 periodos anteriores: periodo 1, periodo 2 y periodo 3. Me piden calcular un pronóstico para el periodo número 4. Y la importancia dada aparece del lado derecho. Primer aspecto que debo verificar: ¿la suma de todos los pesos o importancias es igual a 1? Si la respuesta es sí, puedo continuar utilizando este método. Si la respuesta es no, si la suma no da 1, debe dar algo muy cercano a 1. Si de plano, al momento de sumar los pesos o importancias, el valor da muy alejado o muy disparado de 1, no puedo utilizar este método para calcular pronósticos. Veamos entonces. Aquí tengo mi ejercicio. Las nomenclaturas que vamos a utilizar van a ser las mismas para todos los métodos, en las cuales, para calcular el pronóstico de un periodo 4, lo voy a indicar como P subíndice 4. Y voy a hacer lo siguiente. El periodo T-1 es el periodo 3. Como quiero calcular el pronóstico para un periodo 4, 4 menos 1 son 3. Significa entonces que yo voy a utilizar la información del tercer periodo. Y suena lógico. Si yo quiero calcular un pronóstico para un periodo 4, la información más nueva o más reciente es la del periodo anterior, en este caso el periodo 3. Voy a multiplicar 720, que es la demanda del periodo inmediato anterior, por su peso asignado. ¿Cómo decidí que el periodo anterior valía 0.5? Juicio personal o experiencia. Más
678 por su peso, 0.3. Más 650 por el peso asignado, 0.2. ¿Por qué asigné estos pesos marcados del lado derecho? Juicio personal. ¿Por qué decidí tomar en consideración 3 periodos? Juicio personal. Yo considero que 3 periodos anteriores son los que me dan la mejor información para calcular un pronóstico. Calculemos. 720 por 0.5 más 678 por 0.3 más 650 por 0.2. El valor a mí me da 693.4. ¿Cuánto les da a ustedes? Igual. 693.4. Tomando como referencia el método que vimos anteriormente, hablábamos de cajas. Si es necesario redondear, redondeo al entero inmediato superior. Ahora, aquí hay un aspecto muy interesante. En el problema, hipotéticamente estaríamos hablando de cajas. Sin embargo, es posible que estemos hablando de dinero. Y al hablar de dinero, no es necesario redondear. Yo lo puedo dejar de esa forma, sin ningún problema. ¿Cómo saber si es necesario realizar un redondeo o no? Hay que revisar el contexto del problema. ¿Se entendió hasta aquí? Todo claro, profe. Perfecto. Hagamos un siguiente ejemplo. Como comentaba, los pesos y el número de periodos a considerar son juicio personal. En un segundo ejemplo, y ahora en lugar de considerar 3 periodos, voy a considerar 4. ¿Por qué 4? Porque así lo decido y además tengo información para hacerlo. ¿Cómo funcionaría con 4 periodos? Exactamente de la misma forma. Pronóstico para un periodo 5. T-1 es el periodo inmediato anterior. T-2, 2 periodos inmediatos anteriores y así de forma sucesiva. 785 por 0.48 más 720 por 0.25 más 678 por 0.15 más 650 por 0.12. El pronóstico para el periodo 5, ¿cuánto nos da? A mí me da 736.5. ¿Cuánto les da a ustedes?
Igual. Lo mismo, profe. Igual. Excelente. ¿Dudas, preguntas, comentarios adicionales? Ahí está la confirmación del resultado. A manera de práctica, podemos hacer el siguiente ejemplo. Hacemos el mismo análisis. Por principio de cuentas necesitamos saber si la suma de los pesos da 1. Si así lo es, puedo utilizar el método. Si no suma 1, no puedo utilizar ese método para el número de periodos y pesos asignados. Veamos entonces. Les pido que tomen una impresión de pantalla. Profe, tengo una pregunta. Mándico. En la pase del peso, pues que se le da a los valores, pues el peso, Sí, pues, sí. tiene que ser suma exactamente a 1. Si no te da 1, tiene que darte algo muy cercano a 1. Con muy cercano me refiero que te dé 0.99, 0.9999. ¿Por qué la pregunta? Ok, no, nomás pues es lo que se me quedó en la cabeza patinando eso, pues Ok. de la suma que tiene que dar 1, pero me acordé que había dicho eso, pues de que si no te da 1, que sea o más cercano a 1, pues nomás quise, como decirlo así, confirmar pues al 100%, pues. Me parece muy bien. De hecho, en este caso, por ejemplo, estamos dando importancia dadas en decimales. Sin embargo, existe la posibilidad, como en el ejemplo de los créditos que les mencionaba hace un momento. Si tomamos en consideración los valores de los créditos para poder hacer los cálculos, pues ahí la situación se pone un poco diferente porque, por ejemplo, las asignaturas que ustedes llevan están dadas en valores enteros. Para poder hacer el cálculo de las diferentes ponderaciones o los pesos y que sume 1, pues yo tendría que hacer lo siguiente. Vamos a utilizar los ejemplos de las asignaturas que mencionaron hace un momento. Tengo estadística, inferencial 1, que es la materia anterior, y esa materia pesaba 5 créditos. Me dijeron que había otra materia que se llama metrología, que pesaba 4 créditos. Estudio 1 pesaba 6. Y análisis de la realidad nacional pesaba 3. Si hacemos la suma de todos los créditos, o en este caso, de todos los pesos, el valor me da 18. Tomando en consideración que la suma debe darte 1, pues estamos obviando que para asignarle el peso, esta pesaría 5 18avos, 4 18avos, 6 18avos y 3 18avos. Es solo una perspectiva personal. Yo siempre he considerado mucho mejor manejar fracciones que cantidades decimales, por diferentes motivos. Tal vez uno de los más importantes pudiera ser que al manejar decimales, usualmente utilizamos redondeo o también utilizamos un número de cifras decimales determinadas. Por ejemplo, si yo divido 5 entre 18, pues es poco usual que las personas utilicen toda la cadena de decimales. ¿Qué se suele hacer? Redondear. En ingeniería, la mayor parte de los profesores recomendamos redondear a por lo menos 4 decimales. Sin embargo, si puedes utilizar más, utiliza más. Haciendo un redondeo correcto, el redondeo te quedaría a 27.78 en esta cantidad. Vamos a hacer lo mismo con los demás. Sumemos los valores.
0.2778 más 0.2222 más 0.3333 más 0.1667. Aquí al hacer los redondeos, como redondea 4 decimales, al final la suma me da .0000. Por eso cuando decimos que debe darte 1 o algo muy cercano a 1, pues nos referimos básicamente a eso. A medida que tú aumentas el número de elementos que estás considerando, existe la posibilidad de que este valor ya no te dé 1.0000, sino que te dé 0.9999, 9998, o que por aspectos de redondeo te pases ligeramente. 1.0001. Por eso al mencionar la parte de la ponderación, decimos que debe darte 1 o algo muy cercano a 1. No sé si me explico. Sí, sí está claro eso, profe, sí. Sí está entendido. Perfecto. ¿Qué dicen los demás? ¿Ya tuvieron oportunidad de hacer el ejercicio? Después de hacer los cálculos de todos los pronósticos, yo obtengo esos valores. ¿Cómo les fue a ustedes? Pronóstico 1 es el que calculamos con las 4 ponderaciones. Y el pronóstico 2 es el que calculamos con las 5 ponderaciones. Profe, aquí también se puede sacar la semana 13, ¿no? Es correcto. Es correcto. ¿Alguien ya la calculó la semana 13? Yo, profe. ¿Cuánto te dio, hijo? Me dio 840.4 y el otro me dio 843.64. 844, 843.64. Correcto. Eso me da a mí también. Observen lo siguiente. Vean el pronóstico para la semana 6 con los dos métodos. Con este estamos pronosticando 813 piezas ya redondeadas. Con este estamos pronosticando 788 piezas. Hay una diferencia de 25 piezas en ambos pronósticos. ¿No les llama eso la atención? Pues que es un pronóstico evaluado con el mismo método, pero no dependiendo del número de valores que estemos tomando para hacer el pronóstico, nos está dando mucho diferencia. Entonces, ¿cómo vamos a decidir cuál es la mejor cantidad para hacer el pronóstico? Me parece muy bien. Me parece muy acertado el comentario. ¿Y por qué es importante? Porque es importante. ¿De verdad impactan mucho 25 piezas de lo que sea, de algo? Se pone interesante, por ejemplo, también en el pronóstico para el periodo número 7. Miren. Estamos hablando de casi 30 piezas de diferencia. ¿Será importante la correcta selección de un método de pronóstico? 30 piezas, ¿qué tanto impactan en mi bodega? 30 piezas, ¿qué tanto impactan en mi anaquel, por ejemplo? Si yo soy un pequeño comerciante o soy un gran productor, ¿qué tanto impacto pudiera tener la selección correcta de un método de pronóstico? Esa pregunta me gustaría que se la llevaran un poquito para reflexionar, porque cuando tengan la oportunidad, si no es que ya la tienen, de estar en el sector productivo, esto va a llevar a toma de decisiones y puede repercutir en pérdidas o ganancias para la compañía. Si nosotros estamos trabajando para nuestra empresa, pues lo que queremos es que repercute en ganancias, no en pérdidas. Y una correcta selección de un método de pronóstico puede tener un alto impacto en eso. ¿Cómo la ven? ¿Sí me creen? ¿O puro verbo? Pues que sí está alto eso. Son 30 por semana, ¿no?
Estamos hablando de una demanda semanal. Al mes ya son 120. Al año son más de 1,200 piezas. 1,400, más de 1,400 piezas. Fácil. ¿Qué tanto impacto pudiera tener? Si tomamos el mismo contexto del problema, estamos hablando de cajas de detergente para lavar trastes. De eso se trataba el problema. ¿Sí o no? Sí. ¿De qué se pudiera tratar? Pónganle nombre y apellido que ustedes quieran. Y cualquier modificación que tú vayas a hacer en ese tipo de aspectos, quienes ya tienen oportunidad de vivirlo o lo han vivido, saben que una diferencia o queda claro que una diferencia de tantas piezas repercute en tu bodega, repercute en tus anaqueles, repercute en tus inventarios. Hay diferentes aspectos que cuidar de los productos. Es probable que ya lo estén viendo en otras materias. Si yo hago compras o adquisiciones o ventas y no cuido los aspectos de los inventarios, pues yo me enfrento, primero que nada, a costos. ¿Cuánto me cuesta tener una bodega llena hasta el tope de tal o cual producto? ¿Cuánto adicional me cuesta tener 30 piezas más de lo que sea? 30 cajas más de lo que sea. ¿Le tengo que hacer alguna modificación a mi bodega para poder meter esas 30 piezas de las cuales estoy hablando? Sí, no. ¿Qué tal si esas piezas, esas 30 piezas ocupan refrigerarse? ¿Qué tal si esas 30 piezas se hacen obsoletas? Visualiza lo siguiente. ¿Cuánto vale? No sé si tengan una idea. Se me ocurre, ¿no? El modelo básico del iPhone 13. ¿Alguien tiene el dato? Que lo pueda checar así rápido en internet. Como en 15,000 en Walmart, el 2. 15,000 en Walmart, dice Itzel. Excelente. Supongan el siguiente escenario. Estamos a 1 de marzo. Supongan que yo guardo mi iPhone nuevo, emplayadito, en la caja, no lo saco. Y lo saco hasta el 1 de marzo del 2023. El iPhone no se ha desgastado, ni siquiera lo he estrenado. Valdrá 15,000 pesos. Ya no. ¿Por qué creen que no? Porque desde el simple hecho de que usted lo sacó de la tienda ya se devalúa. Ok. Esa es una respuesta fácil. Échenle cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué no vale lo mismo? Porque van saliendo nuevos modelos y así que lo sustituye. Porque existe la posibilidad de que haya salido el iPhone 14. Y eso automáticamente hace que el otro producto se deprecie. A pesar de que mi teléfono esté intacto, existe la posibilidad de que algunas aplicaciones, de hecho es casi un hecho, de que algunas aplicaciones ya no corran igual que como corrían un año atrás, porque hayan sufrido modificaciones. El teléfono está idéntico, intacto, se ve bien bonito, pero sufre de algo que se llama obsolescencia, lo que nosotros conocemos en los productos perecederos como caducidad. En otros productos se llama obsolescencia y son aspectos que yo tengo que cuidar. Imagina por un momento que, como ya lo planteaban, son solo 30 piezas al mes, solo 30 piezas a la semana, perdón. Solo 30 piezas a la semana, 120 al mes, más de 1,400 al año. Mañana vemos el siguiente tema. Profe, Mándija. yo tengo una duda. Entre más datos les pongamos peso, mayor será la certitud. O sea, Qué buena pregunta estás haciendo. Sí y no. Depende. Siempre va a depender del fenómeno que analices. Siempre va a depender de cuántos datos tengas o de cuántos datos dispongas. Siempre va a depender del peso asignado a cada uno de ellos. Tal vez teniendo mucha información puedas demostrar que son solo 3 periodos anteriores los que son importantes. Tal vez teniendo mucha información puedas demostrar
que son 8 o 10 o 12 periodos a los que les tienes que asignar una importancia dada. Eso te lo va a dar el conocimiento del fenómeno. Es una muy buena pregunta esa. En este método depende. En el método que vimos anteriormente, lo que ocurre es que a mayor cantidad de periodos que tú tomes en consideración, más lineal se va a hacer tu pronóstico. En este caso, no necesariamente. ¿Por qué? Porque depende de cuánto peso le asignes a los periodos que estás considerando. Este método en particular es un poco más preciso que el otro, por lo mismo, porque tú estás asignándole un peso con base en experiencia a cada uno de los periodos a considerar. No sé si me expliqué. Profe, entonces al final viene quedando como que a nuestro criterio. Sí, de hecho fue uno de los aspectos que mencionamos, ¿no? Es que de repente se me traba, entonces no lo escucho. Pero luego miro la grabación. Sí, de hecho es uno de los aspectos que mencionamos, hija, que cuando tú le asignes un peso o importancia a un determinado periodo, pues lo vas a hacer con base en tu experiencia. Y hay dos aspectos que con base en experiencia tú puedes decidir. Uno de ellos, el peso asignado a cada periodo. Dos, el número de periodos a considerar. Pero sí, creo que lo mencionamos al iniciar la explicación.